Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su puntualidad, por estar aquí. Le damos la bienvenida a esta charla que organizamos desde Gestionar sobre claves para armar un portfolio de inversión. El contador Flavio Castro va a ser quien está a cargo de la charla y va a moderar Matías Tortorella, el presidente de Gestionar. Mientras van terminando de entrar algunas personas más, aprovecho para los que no nos conocen, saludo muy especialmente a todos los que conozco, hay muchos que son parte de nuestra gran familia y comunidad Gestionar, otros que los conozco de otras charlas que se han sumado. Nos alegra mucho que sean temas que interesen y que convoquen. Tenemos que poner cupos limitados porque, bueno, si ahí superamos los 100 va a ser algo lindo, pero había como eso, no sé, 100 inscriptos. Así que muchas gracias a todos. Para los que no nos conocen, Gestionar es una empresa que se dedica a desarrollar, crear, promover y acompañar proyectos de la economía real, inversiones agropecuarias, inversiones de otro tipo, y acompañando a pymes. Así que bueno, en esta etapa es brindar, en este tipo de charlas, nuestro objetivo es brindarle a los inversores, a los clientes y a los que son de la comunidad que nos siguen, temas de interés que les aporten más herramientas para tomar decisiones y para animarse a llevar adelante y a gestionar sus inversiones. Así que ese es un poco el objetivo de hoy. Les voy a dejar sin mucho más con Matías Tortorella, el presidente de Gestionar, para que vos, Mati, te doy la palabra para que presentes a Flavio y para que puedas presentar el tema. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, me alegro mucho de estar hoy acá y que me toque moderar algo tan apasionante como armar el portfolio de inversiones, que a todos nos ocupa y nos preocupa. No digo nos desvela, ¿no? Pero claramente en un momento con esta coyuntura inflacionaria y con estos problemas en el mundo, reestructurar nuestra cartera de inversión es todo un desafío, ¿no? Bueno, la idea es charlar un poquito al respecto. Este Zoom no va a pretender proponer negocios de inversión, bien, no vamos a recomendar ni Flavio ni yo, sino que vamos a mirar el concepto y vamos a tocar puntos neurálgicos de cómo armar una cartera aún en estos tiempos de crisis. Siempre es mejor planificar a no hacer nada. Eso está claro y en todos lados, ¿no? En todos los negocios. Bueno, las inversiones y nuestros ahorros es el fruto de nuestros negocios, así que imagínense. Es todo lo que nosotros vamos ahorrando con el sudor de nuestra frente, de laburar todos los días, entonces queremos cuidarlo y bueno, Flavio va un poquito a contarnos desde su expertise un poco al respecto. Les cuento que a Flavio lo conozco hace un montón de tiempo. Trabajamos juntos hace más de 10 años. Creamos una sociedad gerente de fondos comunes de inversión, en la cual Flavio fue gerente de inversiones. Flavio es hoy contador público, es profesor de Economía y Finanzas de la UADE, donde tiene una cátedra a su cargo y es ya un profesor emérito muy conocido en la facultad. A su vez es el responsable de productos estructurados para el mercado de capitales de Pyme Aval SGR y de otras importantes sociedades garantías del mercado. Así que bueno, tenemos mucho para conversar y mi idea es no hablar yo, sino que hable el invitado. Así que Flavio, bienvenido y te doy un poco la palabra y te voy a estar molestando y preguntando cosas en base a las consultas de los oyentes y las que se me ocurran a mí, ¿no? Está muy bien, es la idea. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Veo que hay gente del otro lado, que seguramente haya muchos amigos conocidos. No quiero tocar nada para no sacar la presentación, no mandarme ninguna cagada antes de arrancar a hablar, así que un saludo muy grande a todos los que están del otro lado. Como decía Mati, la idea es esa, es una charla que va a tener primero una parte, si quieren, más conceptual, de cuáles serían algunas ideas y conceptos a no perder de vista a la hora de armar una cartera de inversión, qué implica armar una cartera de inversión para uno.
y analizar un poco en qué contexto vamos a armar esa cartera, sin definir ninguna, sin recomendar, hacer ninguna recomendación específica sobre algún activo en particular, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos. Digo, esto que sea algo dinámico, Mati, cualquier cosa, cualquier pregunta que veas, que valga la pena, digo, hagamos un ping-pong, no hay ningún problema, de esto vos también sos un experto, así que metámosle. Primera idea es esta, entonces, digo, tengo que armar una cartera de inversión que es propia, y un poco tengo que definir estas tres ideas. Primero, es una cartera de inversión, o sea, hay un set de activos, hay un conjunto de activos, no es que voy a destinar todos mis ahorros a un activo solo, por lo tanto ya está implícita la idea de diversificar una cartera, sin ponernos técnicos, esa diversificación se va a dar natural, digo, voy a mezclar activos que se comporten diferentes. Esa es un poco la idea de diversificar una cartera, en la medida que se pueda también. Digo, esa idea de no poner todos los huevos en la misma canasta y que encima vayan en distintos trenes, ¿no? Por si uno choca. Segundo, es una cartera de inversión. O sea, no estamos hablando de trading acá. O sea, estamos hablando más de una idea de dónde destino mis ahorros. Es una idea de largo plazo. No nos vamos, como decía Mati, digo, es importante esto porque en definitiva es dónde estoy destinando las horas de laburo, el esfuerzo en invertir capital que me genere una renta, y si no lo quiero reinvertir en el negocio, lo estoy armando en una cartera de ahorro. O sea, en definitiva, son horas de trabajo, de sacrificio y de esfuerzo que voy a, digamos, invertirlo para preservar el capital y para hacerlo crecer en el largo plazo. No tenemos una mirada de corto plazo en esto. O sea, hay que bajar un poco la ansiedad a la hora de armar una cartera de inversión. Y como tercera característica, es una cartera de inversión que vamos a armar para nosotros. Es una cartera propia. No estoy manejando ahorros de terceros, lo cual es otra dinámica. Para algunos puede ser más difícil o más fácil, dependiendo. Digo, vamos a también jugar contra nuestra psicología, ¿no? Digo, nuestro cliente vamos a ser nosotros mismos. Acá la disciplina es muy importante. Digo, ser consecuente, ser disciplinado, el trabajar con nuestras emociones a la hora de que los retornos de los activos se empiezan a mover, ¿no? Ahora, para armar una cartera de inversión, previamente implica hacer el esfuerzo del ahorro, lo cual, digo, no es menor acá. Yo siempre considero que el ahorrar no es solo una cuestión de ingresos, no solamente ahorran los que tienen mayor capacidad de ingresos, sino que tiene que ver con una disciplina, una conducta. Todos tendríamos que tener un objetivo de cuánto podemos ahorrar. A mí me gusta mucho la regla del, el 20% del ingreso. Pero si no llego, lo máximo que pueda, pero ser consecuente, tratar de hacer el esfuerzo para generar ahorro. O sea, sin ahorros no va a haber cartera de inversión posible y, digamos, no tendríamos esta discusión. Ahora, el ahorro implica un esfuerzo, con el cual el incentivo que tengo de ahorrar es recibir alguna recompensa, algún premio. O sea, ese esfuerzo de no consumirme toda la plata hoy, con la idea de poder consumir más en el futuro. Y ahí nos topamos con el primer tema de la coyuntura. Digo, ¿el mundo de hoy está premiando el ahorro o no? Ya sabemos a priori que en la Argentina muchas veces no nos premian el ahorro porque vivimos en contextos inflacionarios, con una tasa de interés que está por debajo de la inflación. Entonces, digo, te engañan una vez con el plazo fijo, ya la segunda, tercera, decís, bueno, prefiero consumir hoy o ahorro en otra moneda. Entonces, el mundo un poco, vamos a ver que está transitando por lo mismo. Digo, estamos en un contexto inflacionario, con tasa de interés baja, entonces parecería que no hay un premio al ahorro, pero como contrapartida, también el mundo hoy facilita el acceso a los instrumentos de ahorro. Hoy es mucho más fácil invertir en un instrumento bursátil, en el mercado de capitales, incluso teniendo pesos del mercado local para invertir en el mundo con una cuenta comitente acá en Argentina, cosa que hace no muchos años era totalmente burocrático, mucho más difícil, menos accesible. Si sos del interior, como en mi caso, menos todavía, hay menos asesoramiento, abrir una cuenta, incluso algo tan rutinario como abrir una cuenta era muy complejo. Hoy la verdad que el mundo facilita, democratiza un poco el acceso a las finanzas. Entonces, ¿cómo armamos una cartera de inversión? Digo, es una decisión personal, es una cartera que voy a elegirla para mí. Por lo tanto, la mejor cartera de inversión es la que me permite dormir tranquilo. Ese es un concepto que
más allá de los retornos, más allá de los riesgos, más allá de las cuestiones técnicas de la finanza, no puedo dejar de perder de vista. Entonces, ¿cuál es la cartera que a mí me permite dormir tranquilo? Bueno, tiene que ser una cartera que esté acorde a mi perfil de riesgo, a mi perfil como inversor. Si yo armo una cartera, por más retorno que me esté rindiendo esa cartera, pero me levanto a las 4 de la mañana para ver cómo abrieron los futuros, para ver cómo están los activos, para ver qué pasó en los mercados en Asia, qué está pasando con Ucrania, digo, es una cartera que a mí, personalmente, no me sirve. O sea, tendría que buscar otro tipo de cartera que justamente me permita estar tranquilo. Es una decisión individual. Obviamente los perfiles van cambiando a lo largo del tiempo, y esa es la importancia que me parece un poco que tiene el objetivo en parte de esta charla, que es la educación financiera. Uno, digamos, teme menos, digamos, o está más tranquilo sobre el terreno que es conocido para uno. Entonces, a medida que uno se va educando financieramente, seguramente pueda tener carteras según sus objetivos que sean más riesgosas y le permitan dormir tranquilo, ¿no? Pero a priori es una decisión individual, porque depende del riesgo que quiera asumir cada uno, del perfil de riesgo que tenga cada uno. O sea, y podríamos decir entonces que va a haber una cartera de inversión, una cartera de ahorro para cada persona que esté escuchando esta charla, por ejemplo. O sea, todos tenemos perfiles de riesgos totalmente distintos, y por lo tanto deberíamos armar carteras que son diferentes. Pueden ser muy parecidas o no, pero digo, la idea es armar carteras que sean individuales, ¿no? Incluso, digo, en base a ese perfil de riesgo vamos a armar después la estrategia de inversión, ¿no? Y acá la pregunta es, bueno, ¿y cómo conozco yo mi perfil de riesgo? Cuando hablamos del perfil de riesgo, no necesariamente es el test que uno hace cuando abre una cuenta comitente o la cuenta de inversión de un banco, que te vienen con un montón de preguntas, que eso ayuda, obviamente, pero básicamente cuando arma una cartera uno para uno mismo es no mentirse a sí mismo, ¿no? Es distinto cuando uno asesora a un cliente. Cuando uno asesora a un cliente, este perfil de riesgo sale o surge de la relación que tengo con mi cliente, de las charlas que voy teniendo, del café, de las consultas que me va haciendo, del conocimiento y la educación financiera que tenga. Perdón, Y acá cada individuo se va a armar su perfil de riesgo conociéndose uno mismo, ¿no? O sea, no traicionándose a uno mismo. Entonces, ¿cómo armo esta cartera? Fíjense, primero, cada uno de nosotros tenemos un perfil de riesgos distinto, y además puede ser que tengamos objetivos financieros distintos. Pero yo puedo tener un perfil de riesgo muy agresivo, porque tengo, no sé, somos más jóvenes y tenemos alta educación financiera, pero tengo un objetivo financiero más de corto plazo. Entonces, no le voy a poder poner mucho riesgo a esa cartera, porque si la plata esa para la cual estoy ahorrando la necesito usar en un periodo de tiempo relativamente corto, no sería consecuente. Entonces, más allá del perfil de riesgo, lo tengo que mezclar, digamos, a esto, lo tengo que encauzar con el objetivo financiero que tenga cada uno. Además, esa cartera que voy a estar armando va a estar influida, la voy a armar en un contexto dado, en un momento de la historia. Hoy, armar una cartera en el contexto macrofinanciero que nos toca desde Argentina y desde el mundo, y dado los instrumentos disponibles que hay en el mercado, voy a armar mi cartera, mi portafolio de inversión. Esa sería un poco la idea o el objetivo. Entonces, primer paso sería analizar en contexto. Digo, dos preguntas básicas. Ok, ¿cómo está el mundo? Respuesta corta, mal. ¿Cómo está el mercado local? Mal. ¿Hay salida para todo esto? Sí, a ver, Mati dice hace 10 años que nos conocemos. Yo de los últimos 10 años siempre recuerdo que el mundo para las inversiones siempre hay un conflicto. Digo, se salió de la crisis del 2008 y se caía el mundo a pedazos, el comercio global se caía a pedazos. Después vino todo el tema de Grecia, después nos encontramos de golpe de manera inesperada con una pandemia, el COVID. Digo, siempre hay algún motivo como para que el mercado haya alguna intranquilidad, exista alguna volatilidad extra, algo como para andar analizando, ¿no? Y hablar del contexto local. Digo, muchas veces la Argentina, que está desacoplada al mundo, en términos financieros, digo, por ahí el mundo tiene un humor y la Argentina tiene otro. Muchas veces eso nos lleva a no aprovechar contextos favorables, y en otros casos nos pegamos los coletazos de los momentos de contextos desfavorables. O
sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Digo, más allá de que yo arme una cartera de inversión acá en Argentina, con instrumentos locales, digo, tengo que mirar qué pasa en el mundo, porque lo que pasa en el mundo puede que afecte al precio y en definitiva al retorno de los activos en nuestra cartera. Entonces, hoy en día, ¿cómo está el mundo? Bueno, vayamos con estos 4 puntos que creo que marcan un poco la guía. Primero, vemos un mundo que empezó a tener problemas de inflación. Se empezó a discutir el año pasado, esta inflación es producto de la emisión monetaria de los estímulos monetarios para salir de la pandemia en un mundo que estaba parado. Discusión entre economistas si era permanente o era transitorio. La Fed dijo primero que le parecía que era algo transitorio. Aparentemente se pegaron un susto y está trayendo ciertas consecuencias de una inflación más persistente de la que se creía. Es un mundo, podríamos denominarlo bajo una nueva normalidad. Digo, ya la pandemia, por lo menos en lo que es en términos económicos, parecería que hay cierto consenso de que hoy en día no es un peligro, ¿no? Sin embargo, cambiaron un montón de cosas. Digo, estamos teniendo una charla en Zoom y estoy seguro que es 100% producto de la pandemia. Digo, si no hubiese pasado, no hubiésemos tenido la pandemia, no hubiésemos tenido la cuarentena, no estaríamos reunidos acá por Zoom y seguramente lo hubiésemos hecho presencial. A todo esto, digo, ahora vamos a hablar algo del COVID. El COVID fue algo muy extraño para los mercados financieros porque fue un periodo de normalidad total. O sea, valuaciones de empresas que por sus fundamentos no podían valer lo que valían, esa idea como que peor es mejor. O sea, veíamos cosas raras y los activos a nivel internacional subían, empresas nuevas no paraban de romper récord, empresas tecnológicas no paraban de romper récord. El mundo se volvió extraño, y a medida que fuimos saliendo de eso, en cuanto a recuperar actividades que estaban restringidas, un montón de cosas, digo, es esperable también que los mercados empiecen a corregir, que es lo que estuvimos viendo en el último periodo. A todo esto le sumamos un conflicto bélico, o sea, la guerra entre Rusia y Ucrania, que obviamente tiene efectos económicos, sobre todo lo escuchamos día a día, las sanciones que le quieren aplicar a Rusia por estar invadiendo Ucrania, que impacta mucho en ciertos sectores de la economía y en ciertos activos que van a tener un efecto en el retorno de las carteras. Sin embargo, cuando uno mira la economía norteamericana, digo, no, todo esto no impacta por ahora en la tasa de desempleo. O sea que es una economía que viene creciendo de acuerdo a lo que por lo menos la Fed esperaba, ¿no? Fíjense que acá sí el problema es la inflación. O sea, está en récord histórico, creo que en los últimos 40 años, acá está. La inflación en Estados Unidos, si la anualizamos la última mensual, llega al 7,9% anual, lo cual es un número que en los últimos 40 años no se había dado en Estados Unidos. Esto también nos hace pensar 2 cosas. Primero, ¿qué va a pasar hacia adelante? ¿Qué va a hacer la Fed ante todo esto? Bueno, la Fed es la que pone en definitiva un poco el rumbo de la tasa de interés internacional, y eso tiene altísimo impacto en el resto de los activos. Fíjense, esta fue un poco el último año, qué es lo que fue pasando con el dato de la inflación, digamos, en Estados Unidos, o sea, el IPC en Estados Unidos mes a mes. Ahí estaba la discusión, no, es transitorio, esto no es permanente, y sin embargo, siguió aumentando. La contracara de esto, que ya veníamos en un mundo de tasa de interés muy baja. Digamos, es un mundo que está en una cornisa que para salir incluso de la crisis del 2008, si se fijan ahí abajo, no es que el gráfico ahí se corta ni termina, sino que está en el piso la tasa de interés. Esta es la tasa de interés de corto plazo de la Fed, producto de que para salir de esa gigante crisis que fue la crisis del 2008, digo, una alternativa para estimular la economía es, bueno, bajemos la tasa de interés lo máximo que se pueda y con estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal. Digo, y esto ya lo veíamos antes de la pandemia. A todo eso vino el COVID, vino la cuarentena también a nivel global, lo cual hizo que los gobiernos reaccionaran desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista monetario. Ahora, la tasa de interés...
Sí, Corto por si te querés tomar un vasito de agua y hago una reflexión, dale. porque es tremendo esto para el argentino. Nosotros, nuestro ahorro histórico es el billete bajo del colchón. Si nosotros tenemos una tasa de inflación del 8% en dólares, quiere decir que se nos termina la opción billete en el colchón. Y vuelvo atrás, cuando vos dijiste que me permita dormir tranquilo, ¿no? Que me permita dormir tranquilo. Claramente uno dice, bueno, entonces me voy al cash, porque el cash me permite dormir tranquilo, no gano ni pierdo. No, ahora con el cash pierdo 8% anual. Entonces mi desafío es cómo armo una cartera, casi te diría sin cash, o con el cash preparado para entrar en activos que están degradados, como para que el cash sea la alternativa. A mí me preocupa eso, porque puntualmente, y me juego que de los 50 participantes, el 90%, una parte importante la tiene en cash, porque todos hacemos lo mismo, y después no sabemos ni dónde ponerlo el cash, ¿no? Entonces ahí creo que es uno de los cambios más importantes. Estamos con guerra, con pandemia, con inflación, ¿bien? ¿Qué nos deja dormir tranquilos? Y te cierro con una cosa, dormir tranquilos, y esto quizás es una experiencia personal, dormir tranquilos. Las carteras nunca son de una sola persona, generalmente son de una persona con su socio, y muchas veces su socio es o su cónyuge, o su socio en otro negocio, o su hermana, o su papá. Entonces es como la otra parte es cómo consensúo esto con esa persona que quiere dormir tranquilo y quizás no piensa como yo. Te dejo estas preguntas como para, o reflexiones, y te dejo continuar con la charla. Dale, Mati. Sí, lo del tema del dólar, mira, ahora me hiciste acordar de una imagen que hay que está dando vuelta, que es la pérdida del poder adquisitivo que tuvo el dólar desde que se creó la Fed. Y es tremendo. Lo que pasa es que el argentino lo demanda porque la del peso es peor todavía. Entonces nos sirve mucho de refugio. Entonces vos por ahí estás dolarizando una cartera o estás dólar billete, como decías vos, que no necesitas tener ningún conocimiento, pero ya estás descontando que cualquier problema macro que haya en la Argentina, la primera variable que ajusta es el tipo de cambio. Entonces, en esos periodos, más que te compensa todo el periodo que tuviste a tasa cero para los bienes argentinos. Ahora, si el dólar también entra en un proceso de mayor inflación, bueno, claramente ya ojo porque esa tarea o ese esquema que tenemos incorporado casi automáticamente no necesariamente nos vaya a servir, es verdad. Por lo tanto, no hacer nada también es especular. Digo especular porque muchas veces en las finanzas es un término que implica no sé, algo malo, o sea, es un término despectivo. Es decir, bueno, la gente que invierte en la bolsa está especulando. Digo, ojo que en este contexto no hacer nada, también estás especulando. Claramente, claramente. Entonces, Hoy un genio amigo tuyo y muy, muy conocido me dijo, lo mejor que hiciste es quedarte en cash los últimos 6 meses. Yo digo, mirá, me salió bien, pero ahora tengo que tomar una decisión, porque el haber estado en cash 6 meses hace que tenga un problema ahora, que es, ¿qué hacemos? Y viceversa, el que no está en cash se quiere, dijo, uy, me comí la baja. No, no, te comiste las uvas de Tesla de 70% y después, bueno, bajó un poco, ¿no? Entonces, como que también la otra pregunta es, ¿cómo relativizo yo esa inversión a largo plazo, ¿no? exacto. Bueno, de esto se trata, ¿no? Es un desafío, las carteras son dinámicas, el contexto va cambiando, pero la estrategia de uno no tiene que ir cambiando. Es muy importante esta idea de, ojo, con la coyuntura que enfrentamos, que puede ser muy cambiante, puede traer sucesos que son totalmente inesperados, el hecho de no andar pegando volantazos en la cartera permanentemente, porque vamos a ver que eso lo que hace es hacernos perder retornos, ¿no? Fíjense que incluso con esta tasa esta tasa de interés sí, tan baja y la inflación tan alta en el mundo o en Estados Unidos, hace que la tasa de interés, incluso la tasa de interés activa, digo, la que una familia norteamericana podría pedir un préstamo hipotecario, está por debajo de la inflación. O sea que estamos en un contexto de tasa de interés negativa en el mundo. Digo, algo que es tan natural en la historia argentina de estar con tasas de interés negativa y que no se incentive el ahorro. Digo, el mundo hoy en día está pasando por esa etapa.
Esto es un poco la contracara de por qué la tasa de interés está tan baja, bueno, por los programas de recompra de la Fed. Pero pasó esto, digo, se asustaron, dato de la inflación histórico, y salió el presidente de la Reserva Federal diciendo que o sea, nosotros tenemos todas las herramientas, son poderosas, si es necesario, las vamos a usar. ¿Ah? Pero, más allá del contexto inflacionario, la Fed también creemos que va a actuar con cierta prudencia, porque hoy en día a todo esto le suma un conflicto con respecto a la guerra, que es como si fuera un shock del lado de la oferta. Digo, hay determinadas características, determinados sectores, determinados bienes que van a entrar en una especie de recesión, porque hay menos oferta, producto del conflicto bélico. Eso hace que a menor oferta retroalimente este proceso y suban los precios, ¿no? Digo, fíjense este tweet que encontré por ahí, y es un mundo con tasa de interés negativa. Si comparan la tasa real de interés, o sea, la tasa que fija el Banco Central de cada una de estas economías, menos la inflación o la inflación esperada, ahí estamos nosotros, segundo, y después el resto está todo negativo. O sea, la tasa de interés pasiva en el mundo está por debajo de la tasa de interés de la tasa de inflación. Lo cual, digo, es un contexto diferente y desafiante. Con respecto a este contexto, que ya venía por un problema de oferta del COVID subiendo las materias primas, se retroalimenta con todo el tema de la guerra. Digo, acá había anotado algunos números, pero entre Rusia y Ucrania, 24% representa la exportación global de gas, 11% del petróleo, 16% de fertilizante, 54%, Mati, este vos sos experto de aceite y girasol, digamos, todo lo que sería la vieja economía. Entonces, las sanciones que se apliquen a estos países, o a Rusia en particular, obviamente que va a traer aumentos de precios, y por qué no un cambio, si es permanente, o si no es transitorio, en la tecnología. Bueno, fíjense lo que fue el aumento del combustible, lo que es el aumento del petróleo. Hay una cuenta que estima más o menos la Fed que por cada $10 que suba el petróleo tiene un impacto en la canasta, en el IPC de los norteamericanos, del 0,2%. Por lo tanto, ya me parece que la discusión de que si es transitorio o permanente está saldado esto. Ahora, ok, estamos en un contexto que tiene estos desafíos, donde hay más inflación, y como dijimos, digo, armar una cartera de inversión es donde voy a destinar mis ahorros, es largo plazo, por lo tanto necesito más disciplina. Si yo miro la historia, que es lo único que tenemos para de dónde agarrarnos, así, a grandes ojos, digo, fíjense que cualquier instrumento, o la mayoría de los instrumentos, en el largo plazo, periodo de tiempo de 1926 hasta el 2019, le ganaron a la inflación. Entonces digo, no nos volvamos locos, no peguemos cimbronazo a la hora de armar una cartera de inversión. Aparte, en el largo plazo se compensa esta idea de a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Fíjense lo que pasa con el inversor promedio. Digo, ¿qué es ese cuadrito de ahí? Fíjense, el S&P 500, digo, un índice accionario que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el promedio histórico 8% anual en dólares. El inversor promedio tiene el 2,3 nada más. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la diferencia es esta, es cuando, digamos, no respetar ese perfil de riesgo, no respetar ese perfil de inversor y andar pegando volantazos cuando me asusto. Digamos, ¿por qué? Porque armé una cartera que no era adecuada para mi perfil de riesgo. Veo que los precios están subiendo mucho, ¿qué hago? Me subo a la ola tarde y después caen. Caen mucho los precios, ¿qué hago? Me asusto, vendo, y resulta que después tardo muchísimo más en recuperar. Bueno, obviamente reacciona ahora la tasa libre de riesgo y empieza a subir, ¿no? Y eso es más o menos un poco, de manera muy resumida, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en el mundo? Por lo tanto, en el mundo también los sectores que más que más tienen potencial de crecimiento, para mí son, digo, aquellos que tienen que ver hoy en día, en esta coyuntura, con la vieja economía, digo, sector energético, materias primas. Fíjense acá, lo pasé de largo, pero vale la pena por ahí volver. ¿Dónde estaba? No. Acá, si miro los ETF, los que más aumentaron en lo que va del 2022 y los que más cayeron, está claro. Digo, los que más se vio afectado quieren darle un nombre, una categoría,
la nueva economía, lo que más viene empujando de precio es todo lo que tiene que ver con la vieja economía. Te voy a hacer una consulta ahí. Sí, Mati. Porque con la pandemia subió la vieja economía, los alimentos y los commodities. Con la guerra sube la vieja economía, los alimentos y los commodities, ¿no? Digo, con cualquier crisis grande sube lo que vos llamás vieja economía, y la que gana mayor volatilidad es la nueva economía, que podemos decir que es la tecnología o la parte tecnológica. ¿Hay una correlación? Habría que ver si hay una correlación, el periodo de tiempo es muy cortito, pero fíjate que lo que podríamos decir la nueva economía, que ahora lo reclasificamos así entre nosotros dos, subió mucho. Subió por encima de lo que decían los fundamentos que uno cree que deberían, de acuerdo a evaluaciones relativas, a lo que tendría que valer. Entonces, no es ilógico pensar que en este contexto haya correcciones en ese tipo de activos. Incluso, y volviendo a tu reflexión previa, en ese deterioro que vemos en las monedas, en el dólar, tiene que ver también con la aparición de también un cierto descrédito, aparte del sistema tradicional, todo esto sumado a las criptomonedas, que ya hace rato que están, pero digo, con el tema de la pandemia es como que hubo un furor de todo esto, ¿no? Y también parte, incluso del exceso de liquidez global, fueron a toda esta especie de activos. Yo creo que va por ahí también. ¿Estamos? Bueno, no perdamos de vista esto. La idea es armar una cartera, un inversor minorista acá en la Argentina. O sea que a todo esto que estábamos describiendo de qué es lo que está pasando en el mundo, le tendría que agregar, bueno, cómo estamos nosotros en nuestra economía, en nuestro mercado, en nuestro contexto. No me voy a detener mucho acá porque son temas que escuchamos a diario y nos bombardean. Ya sabemos que hay inflación que está muy alta y acelerándose. El último dato, 4,7 mensual, si analizo esto, nos deprimimos. Con respecto al mercado de cambio, hay una brecha que más o menos, ahora no está tan calentito el dólar, pero es del 80% con un montón de descontroles de cambio. Con respecto a la deuda, se llegó a un acuerdo, fíjense, con los acreedores privados en el 2020, pero tenemos un riesgo país que hasta hace poquitas semanas era mayor que el de Ucrania. Pero, como salvavidas de esto, aunque sea en el corto plazo y la coyuntura, bueno, parecería que hay acuerdo, o hay acuerdo con el FMI, más allá de que se discute si hay o no programa. Tema de Ucrania, tenemos ahí la ventaja del efecto que tenemos con las materias primas que exportamos, eso sería la ventaja. Ahora vamos a ver que lo vamos a compensar también con el precio de los combustibles que importamos, pero a todo esto hay que sumarle que venimos ya de hace tiempo con un riesgo país elevado, que eso tiene alto impacto en la evaluación de todos los activos argentinos, y tenemos mucho, que hacer correcciones muy grandes en los que son los precios relativos. Cuando uno mira ciertos precios relativos en la Argentina, partiendo de tarifas, hasta incluso el tipo de cambio, en algún momento se va a tener que dar. Posiblemente no sea ahora, no sea en el 2022, para armar o para pensar en armar una cartera. Para poner en contexto dónde estamos, fíjense lo que rinde, en marzo era esto, son distintas fechas, uno era el 9 y el otro era el 17 de marzo, una cosa así, pero es el mismo mes, de dos países con dos realidades distintas. ¿Cuánto rinde un bono en Ucrania con vencimiento en el 2029? Y ese día estaba rindiendo casi lo mismo que un bono argentino en el 2029. Alguien que compra bonos de este país soberano, y no sabe si va a existir el soberano, el emisor. Lo cual, es un indicador para decir, che, los problemas que hay en la Argentina no son transitorios, son serios, y estando en la Argentina, invirtiendo y ahorrando, ya implica correr riesgo. Entonces, muchas veces vamos a discutir que en la clase de activos que hay, la renta fija implica mucho menor riesgo, porque es un contrato de deuda, ya sabe el inversor cuándo va a recibir los flujos de caja, sí, pero no todos los contextos, no todos los emisores implican el mismo riesgo. O sea, comprar bonos argentinos, incluso emitidos en dólares, implica tener alto riesgo en tu cartera de inversión. Eso
ni hablar. Entonces, con respecto al FMI, sin aburrir con estos temas, obviamente se evitó el default, que eso iba a traer en la coyuntura, digamos, en el día a día, mayor complejidad. Obviamente que esto vino aparejado con una debilidad política que pone un montón de interrogantes para armar carteras de acá a 2023, que en la Argentina es recontra a largo plazo. Y la pregunta es si con este acuerdo hay un plan o no. Digo, y lo habrán visto en la tele, en redes sociales, en los informes, digo, hay acuerdo, pero no se sabe bien cuál es el plan sobre este acuerdo. Digo, el riesgo país, con la firma del acuerdo de facilidades extendidas del fondo, digo, ¿va a bajar? Digo, para mí es un interrogante que nos hace pensar en qué activos incorporar a la cartera. Digo, si el riesgo país baja a niveles de 1.400, 1.500, 1.400, 1.300 puntos, digo, incorporar esos bonos que veíamos recién a la cartera, digo, es otra cosa. Por ahora, seguimos con un riesgo país altísimo. El contexto, como veíamos recién, bueno, nos da como una de cal y una de arena. Digo, por una parte nos mejora las expo, porque todo el precio de las materias primas, sobre todo que están relacionadas con el agro, van aumentando, pero el precio de la energía que estamos importando también sube. Con el adicional que la tasa de interés internacional también. O sea que el costo del dinero va a ser cada vez más alto. Y ahí yo no me veo la presentación, pero creo que puse algo sobre el atraso cambiario que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué implica esto para armar carteras? Digo, para ver qué activos voy a ir seleccionando en el plano local. Bueno, el acuerdo con el fondo en el cual se va a recibir esos 44.500 millones de dólares va a servir para refinanciar deuda, porque se van a pagar capital e intereses de acá a los próximos 3 años, y para incrementar las reservas del Banco Central para evitar, digamos, una devaluación desordenada. Esa es la idea, después hay que ver qué se cumple y qué no se cumple. Más allá de que no haya plan, digo, te exigen un programa, y porque el programa implica metas que los que saben y los entendidos de esto dicen que es bastante light de acuerdo a la historia de los programas que impone el fondo. 3 tips rápidos y concretos. Bajar el déficit primario con un objetivo de 2,5, un déficit primario más alto, el 3 y pico. Limitar el financiamiento, digamos, monetizar la deuda, limitar el financiamiento del Banco Central al Tesoro para que no inflar la pelota inflacionaria, y acumular reservas como para hacer política cambiaria, porque con el nivel de reservas netas actuales, claramente imposible sostener el tipo de cambio. Entonces, ¿qué esperamos para el mercado local? Viendo estos datos así y un poco aplicando el sentido común, digo, bueno, y poniéndonos en las alternativas que tiene el gobierno. Digo, creo que la manera de llegar al déficit primario va a ser ajustando principalmente tarifa, no mucho bajando el gasto. Si uno lee aparte al ministro de Economía, de lo que escribía en su momento de profesor y estudiante, digo, va en esa línea, es consecuente aunque sea. El gobierno va a salir a buscar mayor financiamiento en el mercado local para limitar el financiamiento del Banco Central, con lo cual esperaríamos que la tasa de interés suba, y eso es lo que vamos viendo. Si siguen la tasa Baldar, van a ver que la tasa esa sube, cuando, digamos, los gobiernos salen a participar de manera muy activa en el mercado de crédito, desplaza al sector privado porque sube la tasa de interés. Entonces va a haber menos crédito para el sector privado porque lo está desplazando el tesoro. Y después, con respecto a las reservas, que hay que ver, digo, hoy hasta ahora el Banco Central es un vendedor neto de reservas. Hay que ver si con este plan le sirve para reforzar esas reservas internacionales. Esto es una gran pregunta, y ahí tiene 2 chances para poder hacerlo, digo, desde lo intuitivo. O acelera la tasa de devaluación, digo, soltás el tipo de cambio para no perder reserva, lo cual no parecería que a 1 año y pico de las elecciones y lo que demostró este gobierno en todo este tiempo quiere hacerlo. Incluso si uno piensa, ¿para qué es lo que creen ellos que genera la inflación? Va por este lado, entonces no van, creo, ir por esa vía. Y la otra es endurecer, más allá de lo que puedan fortalecer las reservas con el crédito del fondo, los controles cambiarios, o sea, que haya cada vez, digamos, o mantenerlos o ir ajustándolos, pero digo, que no va a ser tan fácil acceder al mercado de cambio. Entonces, digo, esto es un contexto súper complejo para un inversor, para un ahorrista argentino, mirando lo global y mirando lo local. Y acá
teniendo en cuenta este panorama, tengo que decir ahora, bueno, cuáles son los instrumentos que tengo disponibles para tratar de, que es un desafío terrible, con el perfil de riesgo que yo tengo, que me permita dormir tranquilo, ser consecuente entre los instrumentos que elijo con lo que yo creo que va a pasar en la economía. ¿Ah? Entonces, ¿qué instrumentos tenemos disponibles acá en la Argentina para invertir? La verdad que incluso con una cartera en pesos tenemos acceso a un montón de instrumentos, Digo, mercado argentino, entonces con estas ideas también podríamos ir al sector de empresas que estén más asociadas con las materias primas, con la energía, con la economía más regulada. Digo, si lo que esperamos es eso, es posiblemente el precio de los activos que más crezcan sean eso. ¿Qué tenemos? De renta variable, obviamente acciones locales, en el mercado local, pero también con pesos podemos acceder a un portafolio de acciones de empresas extranjeras vía el CDR, que es un certificado en realidad que se negocia acá en el mercado local en BIMA, pero que representa un subyacente de una acción extranjera. Digo, ahí puedo comprar todos los activos que no cotizan acá, poder acceder a esos activos en el mercado local. La otra alternativa que está es esta, que habilitó BIMA a partir de enero de este año, es la posibilidad de que haya CDRs, esos certificados, pero de ETF. Lo cual para el inversor minorista ya ese es un instrumento fabuloso, porque te permite Esto se llevó, diversificar. ¿Cómo? toda la operatoria, se llevó el volumen más grande de operatoria del último Claro, tiempo, ¿no? claro. Es que, a ver, Mati, como instrumento está buenísimo. Después podemos analizar el retorno, si uno invirtió, no sé, en el QQQ, que fue horrible, pero digo, recién se habilitó, hace poquito. Hay 9 nada más. Está bien, es un primer paso. En el mundo hay, no sé, ETF de lo que se les ocurra, es una industria en sí misma, pero ya el hecho de que en una economía con tantas restricciones, con este contexto local, con este contexto global, tener la posibilidad de diversificar la cartera en activos que ya están de por sí súper diversificados, que son conocidos a nivel mundial, es espectacular, aunque sea para conocerlo. Después, digo, Expliquemos, Flavio, quizás qué es un ETF, ¿no? Como es un ok, fondo, porque quizás está bueno porque es una novedad esto. A ver, todo el resto lo vamos a ir desarrollando, pero esto es una novedad en la Argentina. Yo hace unos buenísimo, años, para poder acceder a esto, tuve que abrir una cuenta afuera, que tardé miles de años, de meses. Transferir afuera, que tardé un montón. Abrir una cuenta de un operador afuera. Todo eso que radica en un problema y en volumen, hoy lo podemos hacer a partir de 100 pesos. Entonces, está muy claro. bueno. Y aparte de eso, Mati, es verdad, digo, ¿con cuánta plata podés acceder? Digo, no, hoy en día tenés más restricciones que antes, por eso, con todo el contado con liquidación, y que yo creo que te abra una cuenta afuera, el monto mínimo de poder operarlo, no está al alcance de cualquiera. Esto la verdad que está al alcance de cualquier inversor minorista. Entonces, vos me preguntás, ¿qué es un ETF? Bueno, creo que en la traducción española del ETF es como si fuera un fondo cotizado. ¿Qué sería esto? Es una cartera, es un fondo que ya está diversificada, que en la mayoría, en esos 9 que hay, salvo el último, tratan de tener una gestión pasiva para tratar de replicar el comportamiento de otro activo. Entonces, pues, che, me gusta el mercado americano de acciones, pero no tengo ni la cantidad de plata suficiente ni el tiempo suficiente como para andar replicando de manera exacta cómo se comporta ese índice accionario que representa el S&P con 500 acciones. ¿Qué hago? Te compraste el ETF que quien maneja ese fondo trata de replicarlo. Si uno entra al Factcheck y se descarga el fondo, van a ver que tienen un comportamiento perfecto, o sea, es idéntico cómo se comporta. Entonces, hoy en día con estos 9, la verdad que tengo posibilidades en pesos de acceder a una cartera muy diversificada a nivel global. O sea, ahí ya estaríamos diversificando el riesgo argentino, por lo menos. Digo, puedo sumar algo de riesgo argentino, puedo sumar riesgo global, pero muy diversificado. Digo, más allá del CDR, a través de estos CDR de ETF. Obviamente tenemos toda una serie de instrumentos de renta fija, en cuanto a bonos y ON, títulos públicos y títulos privados. Creo que por lo que veníamos comentando, hoy en día son más atractivos los que son dólar hard, digamos, si es que baja el riesgo país, y los que ajustan
por inflación, más que el dólar link. Digo, me parece que va a haber más atraso cambiario, digo que el dólar no le va a ganar a la inflación y va a haber más inflación, por lo tanto los instrumentos con SER son una buena protección. Lo mismo que para un minorista, y esto no nos tiene que generar ningún tipo de vergüenza, es pensar en un plazo fijo en UVA. Digo, alguien que tiene un perfil de riesgo muy conservador, que recién está viendo cómo se manejan estos instrumentos. Bueno, si mi primer objetivo es no perder contra la inflación, parte de mi cartera de ahorro, tenerla invertida, tenerla ahorrada en un plazo fijo que ajuste por inflación, ¿no? Y después, lo que siempre, también para alguien que se está iniciando en el mundo de las inversiones, una buena alternativa son los fondos comunes de inversión, que está bien, digo, están súper diversificados, cuanto más diversificás, menos cargo te haces de la cartera, pero ahí tenés también fondos de renta variable, o sea, de acciones, fondos de renta fija, fondos que están en dólares, fondos mixtos, y después tenemos inversiones alternativas, como son, lo dejo aparte como una categoría que amerita otra charla, no soy especialista del tema, que es los criptoactivos y las criptomonedas, y muchos fondos de inversión privada, como son los fondos, Mati ahí, los fondos agropecuarios, los fondos que están vinculados con el sector inmobiliario también. Te hago una pregunta, Flavio, o una pregunta o un comentario. Vuelvo a los fondos comunes de inversión, porque es algo que podemos usar y es una herramienta espectacular hasta para los fines de semana largos, lo que se llama el money market. Bien, a nosotros nos pagan, ejemplo, el sueldo el día 4 del mes. Bien, y no tenemos que gastarlo todo enseguida. Si podemos, nos vamos a quedar con ese 20%, pero todavía quizás tengas un 50% el día 4 del mes. Bien, o no importa lo que te entre, pero una palabra sobre los money market, de entrada y salida, que nos permiten quizás dentro de la cartera, esa platita que yo necesito usar para mi negocio como ahorrista y puedo aprovecharlo. Yo lo uso mucho y veo que no es tan usado y las herramientas están en el celu hoy. Exacto, Mati, mirá, ahí también que tiene que ver mucho con lo que hablábamos al principio de la charla, con la educación financiera, con temas de finanzas personales. Digo, ser disciplinado, ser ordenado. Primero, digo, podría tener muchos de los gastos que uno hace de manera rutinaria en la tarjeta de crédito, y yo ya sé la fecha en que se me van a debitar con el débito automático de la tarjeta. Entonces, cobro a fin de mes o cobro a principio de mes, ya le gané 7, 8 días, que en un contexto de alta inflación suma, ¿no? Entonces, yo ya sé que todos los gastos se me van a debitar ese día, puedo, como decís vos, suscribir al fondo, o sea, poner la plata en el fondo, en esos fondos que son más de liquidez, que la ventaja con los otros instrumentos que hacen a la renta fija, como puede ser, no sé, un plazo fijo o hacer una caución, digo, rescatás el fondo a través del celular en el mismo día y te dan la plata. O sea, no es que tengo que esperar hasta el vencimiento, 30 días. Por lo tanto, puedo machear o puedo calzar, como decís vos, los vencimientos que tengo de la tarjeta con la inversión en el fondo. Digo, y es espectacular. Lo que tenés que hacer es ser disciplinado y de acordarte. Porque ¿qué puede pasar? Que no rescates la plata, te quedes sin plata en la caja de ahorro y después, digamos... Rechaces el cheque o la tarjeta de crédito. Sí, o te cobran intereses por estar en descubierto que son más altos que el rendimiento que le sacaste al fondo. Entonces, te salió mal, digamos, en eso. Pero claramente lo que vos estás mostrando acá es algo súper corto de plazo, como un fondo money market, súper. algo intermedio, como es una acción que liquida 48 o 24 horas, o un plazo fijo, o UVA, y algo más largo, como puede ser un fondo de inversión privado, como un fideicomiso agropecuario, un fideicomiso de construcción, donde lo que apostás es a tener un departamento de pozo, o a tener un kilo de carne, o un kilo de soja a largo plazo. Bien, creo que ahí están los 3 puntos, ¿no? Corto, mediano y largo plazo dentro de la cartera que nosotros podemos armar. Exacto. Y otro tema que me hiciste acordar con tu reflexión de esto de los fondos y el celular, claro, hoy en día con las billeteras virtuales uno tiene acceso a esto. Sepan lo que están haciendo. Digo, recuerdo en el 2019 que se fomentaba con una billetera virtual, que uno tenía la plata ahí, y desde un punto de vista, si quieren, de marketing o comunicacional, te decían, che, mirá, teniendo la plata acá te rinde tanto, y muchos no sabían que esa plata en realidad estaba bien invertida en un fondo común de inversión, de estos de corto plazo, que la mayoría está invertida en
en títulos de renta fija, o sea, en bonos, o sea, están colocados a tasa de interés. 2019, las PASO, sube muchísimo la tasa de interés, y claro, ante la suba de una tasa de interés, la evaluación de los activos va a caer de valor. ¿Y qué pasaba a alguien que no tenía ni idea en ese momento? Veía, porque entraba a la mañana a boludear, digamos, WhatsApp, entras a la billetera virtual a ver cuánta plata tenés, y resulta que tenías menos plata que el día anterior. No conocías cómo funcionaba el instrumento, ¿qué haces? Te asustás. Y cuando te asustás, ¿qué haces? Rescatás. Gran error, porque encima, si mantenías, en 2 o 3 días, digo, un poquito plazo, ya recuperabas esa inversión y después te iba a devengar una tasa cada vez más alta porque la tasa en la economía ya había subido. Entonces, también es importante esto de educarse. No tenés que ser un especialista, es simplemente conocer cómo funciona el instrumento. Así de sencillo puede ser. Y después, obviamente, uno no invierte en lo que no conoce, así que parte de la experiencia es ir conociendo su perfil de riesgo y animándose a incorporar de a poco algunos de estos activos que tenemos hoy en día disponibles en el mercado. En definitiva, de eso se trata también. Entonces, para cerrar un poco, ahí no sé qué rayón hice como los nenes en la pantalla. Como primer paso, si quiero armar una cartera de inversión, tengo que ser disciplinado a la hora de ponerme esos objetivos para ahorrar. Si es una cartera para mí mismo, o como decía Mati, la comparto con un familiar, con un socio, con mi pareja, con mi hermano, digo, definamos un perfil de riesgo, digo, que estemos cómodos, que nos permite dormir tranquilo, plantearnos objetivos que sean concretos, o sea, objetivos financieros. Digo, ¿para qué estoy ahorrando esto? ¿Para pagar la educación a mis hijos el día de mañana? ¿Para tener una mejor jubilación o un retiro? ¿Para tener una renta extra? ¿Para irme de viaje con mis amigos el año que viene? ¿Para pagarme un posgrado? Lo que sea. Una vez que tengo definido eso, objetivos y perfil, analizar el contexto de manera muy sencilla como tratamos de hacerlo hoy, y con eso trato de, con los instrumentos disponibles que tengo, ser coherente entre el perfil que tengo de riesgo, los objetivos que quiero lograr y lo que está pasando en el mundo. Obviamente siempre ser disciplinado, no pegar volantazos porque sí en la cartera. Muchas veces vale la pena rebalancear la cartera, muchas otras veces no. Para eso también es bueno asesorarse y sobre todo ser consecuente. Digo, si yo tengo una estrategia y creo que voy para allá, después lo tengo que ver reflejado en las decisiones de inversión que tomo, y no pensar una cosa y muchas veces hacer otra porque lo escuché en una charla, en YouTube, o en algún gurú financiero que me dijo que tenía que comprar tal activo. Creo que esa es un poco la idea del proceso de armar de manera sintética una cartera de inversión, Mati. Así que nada. No dejarnos llevar por las emociones, ¿no, Flavio? Los Bueno, eso es volantazos son clave. emociones. Eso es clave, pero por ahí no es tan grave como para el que está haciendo trading, para el que está todo el día delante de la pantallita y quiere ganar. Te muteaste, Flavio. Perdón, Ahí está. Para el que está atrás de la pantallita, en el día a día, que se toma esto como un trabajo, no como ya un ahorro, es más complicada la parte psicológica. Acá, si respeto bien mi perfil de riesgo, en definitiva la parte psicológica a priori la podría manejar, digo, es más manejable. Después, obviamente que influye un montón la parte de la psicología. Hay una encuesta dando vueltas que dice que se le preguntó a los inversores americanos en general cuál es el retorno promedio que quieren tener. Y cuando uno ve los números, digo, están por encima, digo, son ilógicos, o sea, están por encima de los retornos históricos, están por encima de lo que está pasando en el mundo. Entonces, esa expectativa que está influida por la psicología con la realidad, en algún momento, si quiero armar una cartera de ahorro de largo plazo, lo tengo que calzar, digamos, lo tengo que machear, de alguna forma. Cada vez más las herramientas tecnológicas nos ayudan mucho con esto. Hace 10 años, cuando manejábamos carteras de inversión, porque en un momento nos dedicamos mucho a manejar carteras de inversión, nosotros trabajábamos con eso como una novedad, pero hoy lo puedes hacer directo con el app, que son, si tenemos claro cuándo son los stop loss, o sea, cuánto estamos dispuestos a perder y cuánto estamos dispuestos a esperar,
hoy casi todas las aplicaciones te permiten justamente tener alertas para los stops. Entonces, y ejecutar esos stops. A mí me sirvió mucho trabajar con stops y stop variables, cosas para pensar. A ver, me agarro de esto porque claramente esto da para otra charla y poder armar un ciclo de charlas, donde nosotros, como nos hemos preparado universitariamente para esto, somos apasionados de armar las carteras, mirar las inversiones, estudiar los retornos, pero claramente da, y hay muchas preguntas, se nos acaba el tiempo, tenemos hoy 2 minutos para redondear la hora de Zoom. Yo creo que, Flavio, primero, agradecerte muchísimo, porque para mí es un placer escucharte, fuiste súper claro, todo lo que tengo en el celular son elogios y agradecimientos. Creo que da para un siguiente ciclo, quizás, Flori, mes que viene o el otro mes, donde podamos específicamente trabajar alguno de estos puntos, ¿bien? Claro, Porque creo que cada punto da para más de una hora, cada punto quizás da para una semana de curso, pero podemos hacer como puntualmente trabajar cada una de estas líneas, y, y la verdad que me pone muy contento poder claro, haber ahora compartido con vos. hay que Claro, remangarse y ahora laburar, es la parte más difícil. todo esto es un brainstorming que te permite, te lava la cabeza y te dice, bueno, ahora tengo que ponerme a pensar y tengo responsabilidad sobre lo que ahorré. Aparte, cuanto más, esto es muy italiano, ¿no? Pero cuanto más el ahorro es la base de la fortuna y el ahorro es el fruto de nuestro trabajo y nuestro sudor, y creo que cuanto más transpiramos para lograr lo que tenemos, más lo cuidamos. Y más bronca Totalmente. nos da que después una acción baje 10% y nos arrebate nuestros días de trabajo. Entonces hay que profesionalizarse, hay que ocuparse. Y bueno, nuestro objetivo con esta charla de Digestionar era eso, sabemos que nuestros inversores en los fideicomisos y demás están preocupados por esto y por eso apuestan en un negocio o el otro, economía real, financiera. Bueno, claramente hay que seguir con esto. Como dice ahí Pía, que estoy leyendo, dice, hay que bajar a detalle estas cosas. Sí, claramente, estamos a disposición para bajarlas a detalle, para trabajarlas en detalle. Y Flori, armemos urgente la próxima, porque esto para mí es apasionante y hay que seguirlo. Flavio, muchas gracias por el tiempo, No, sobre gracias. todo cerrando 19 horas puntual para los que ser respetuosos con el tiempo, para los que se tienen que ir, ¿no? Bueno, Y no, la nosotros, verdad que gracias, mil gracias Mati, mil gracias Flori, eh, por la invitación y nada, un saludo grande a toda la familia hermosa y amigos de la familia de Gestionar, que uno se siente parte y siempre muy, muy cómodo. Así que para mí, un triple placer. gracias, Flavio. Les cuento a todos que la charla la grabamos, así que también se la vamos a estar compartiendo cuando la subamos a YouTube, así si la quieren, si alguno entró tarde o llegó después o se fue, alguno se ha tenido que ir y volvió, va a estar disponible para los que estuvieron ahora presentes, o sea, anotaron y no pudieron estar. Así que, y bueno, como hablamos, Flavio, cuando arrancamos a pensar esta charla hace, ¿cuánto fue? Un mes o un mes y medio, lo pensamos así, como, che, si la gente se entusiasma, si es lindo esto, armamos un ciclo, armamos algunas más. Así que parece que sí, que se viene el ciclo de más Bienvenido. charlitas al respecto. Así que mil gracias. Y a todos, muchas gracias por los mensajitos ahí que van llegando. Un placer. Gracias, Flori. Muchas Nos gracias a vemos, todos. Flavio. Sigo leyendo, me colgué leyendo, así que muchas gracias a todos. Chau, chau. Que termine lindo el martes. Gracias. Chau, chau.